Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este canal y especialmente a esta clase de fisiopatología. El día de hoy vamos a ver un tema bastante común, un proceso de enfermedad que desafortunadamente pues es de las principales causas de muerte en el mundo y pues que también desafortunadamente pues conlleva a la romantización, que es precisamente el tema de obesidad. ¿Sale? Vamos a analizar este tema desde el punto de vista de la fisiopatología. Cabe destacar que este tema es completamente extenso, puesto que hay diversas investigaciones que nos van a estar hablando sobre las diversas características moleculares, hormonales, neuronales, etcétera. Entonces este video simplemente trata de representar lo más importante que hay en este momento. No se incluyen muchas actualizaciones que existen, puesto que, nuevamente insisto, esta es una clase simplemente para corroborar la fisiopatología y es una clase diseñada para enfermería. De igual manera, si tú llegas a ver este video y no eres del área de la salud, pues esto no es igual a una consulta médica. Y por obvias razones tú tampoco deberías autotratarte o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Simplemente es una clase para estudiantes de enfermería y pues todo lo que está aquí es lo que está fundamentado en investigaciones científicas que tienen mucho que va más bien a contraparte del pensamiento de la mayoría de la gente, ¿sale? O sea, desafortunadamente hablar de obesidad es un tema muy sensible para muchas personas. Entonces, sí es indispensable que sea tomado de la manera más profesional posible. Ahora bien, vamos a ver en este caso qué es la obesidad, vamos a ver un poquito de su epidemiología mundial, vamos a ver un poquito sobre sus causas, vamos a ver un poquito sobre cómo se hace el diagnóstico de la obesidad y muy brevemente cómo se lleva a cabo su tratamiento, ¿de acuerdo? Pues de inicio hay que saber que en un mundo normal, donde desafortunadamente escasea el alimento, pues el cuerpo o los seres vivos han desarrollado estrategias para el almacén de energía. Y esta estrategia para el almacén de energía se da gracias a un tejido que es el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene la capacidad de almacenar energía de los alimentos. ¿Qué ocurre? Si nosotros consumimos algún alimento, por ejemplo, un carbohidrato, este carbohidrato posteriormente, si no se utiliza toda esa energía, va a ser transformado en triglicéridos. Y estos triglicéridos van a ser guardados en el tejido adiposo en forma de gota, en una gota de triglicérido, para que en el momento en que el tejido o el organismo requiera nuevamente energía, se libera esa energía en forma de ácidos grasos, para que posteriormente estos ácidos grasos puedan ser metabolizados para la generación de energía. Sin embargo, en situaciones en las que hay abundancia de nutrientes, en este caso de alimento, abundancia de energía, y se asocia con una predisposición genética más el sedentarismo, pues conlleva a diversas consecuencias, que entre ellas está la obesidad, ¿de acuerdo? Eso sería como que nada más para iniciar. Por lo tanto, vamos a definir a la obesidad. Si nosotros la quisiéramos definir, vamos a ver que es un estado en el cual hay un exceso de tejido adiposo. Eso sería como la definición de la obesidad: aumento de este tejido adiposo. ¿Por qué esto es importante? Porque esto no va de la mano o no es igual al aumento de peso, ¿sale? Desafortunadamente a veces nos fijamos más en el peso que realmente en lo que es el tejido graso. Si te das cuenta, pues hay fisicoculturistas que pues se encargan de realizar diversas cantidades de ejercicio, con lo cual aumentan su masa muscular y pues evidentemente aumentan de peso. Pero eso no está relacionado con el porcentaje o la cantidad de tejido adiposo que puede existir. Por lo tanto, se utilizan diversas estrategias de medición. Entre ellas, pues tenemos el índice de masa corporal, que el índice de masa corporal es igual al peso entre la talla al cuadrado. Y pues
Esto desafortunadamente sí es el más usado, pero desafortunadamente también conlleva errores, puesto que no se hace la diferencia entre tejido graso y masa magra, es decir, músculo. La otra forma en la cual se hacen mediciones es con la antropometría. Se hacen mediciones de los pliegues de diversas áreas y mediante una diversa cantidad de cálculos que también existen, pues se puede determinar este porcentaje de grasa. También se han usado la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y también se ha utilizado lo que es la impedancia eléctrica. ¿Esto qué es lo que hace? Pues precisamente lo que ayudan estos otros métodos es precisamente a distinguir entre lo que es el tejido graso y lo que es el tejido muscular. Algo muy importante es que nosotros utilizamos ciertas referencias del índice de masa corporal de acuerdo a ciertas estadísticas, es decir, se hace una estadística que de acuerdo al índice de masa corporal aunado al riesgo que conlleva tener ese peso, y se ha observado que existe cierto riesgo o cierta predisposición a tener complicaciones. Es entonces que gracias a eso se tiene como que obesidad es aquella persona que tiene un índice corporal mayor o igual a 30, mientras que sobrepeso se considera igual o mayor a 25. Esto es importante porque todo esto nos habla precisamente sobre la morbilidad. Es decir, qué tanto los pacientes pueden llegar a enfermarse o tener complicaciones propias de un sobrepeso. En este caso, el 30 o igual es obesidad y 25 o más, pues sería precisamente una persona obesa. ¿De acuerdo? Ahora bien, no solamente se trata de eso, también hay que ver la distribución grasa. De hecho, van a encontrar probablemente algunos artículos que hablen precisamente sobre el tipo de obesidad saludable, en el que están todos llenitos y todo está armónico. Si quisiéramos como que darle una imagen, diríamos como un tipo Michelin, es decir, que hay aumento de masa grasa tanto en abdomen, tórax, en brazos, en piernas, o sea, todo está igualito. Pero también podemos observar un tipo de distribución grasa que lleva mayores complicaciones, y este es el aumento de la grasa intraabdominal y abdominal, es decir, que aumente la grasa en los órganos intraabdominales y que también aumente la cantidad de grasa en la pared abdominal, es decir, aquellas personas que tienen este padecimiento de obesidad pero que todo se concentra en el abdomen. Y ya los hemos visto, personas que desafortunadamente tienen brazos delgados, piernas delgadas, que desafortunadamente han perdido masa muscular en la región glútea, pero que lo que es todo el abdomen lo podemos ver pues lleno de tejido graso. Esto se ha asociado a un mayor riesgo de complicaciones, específicamente cardiovasculares. Por eso es que el cociente cintura-cadera pues nos ayuda muchísimo a determinar varios riesgos, lo cual nos dice que los riesgos aumentan si este índice es superior a 0.9 en el caso de mujeres o mayor de 1 en el caso de varones. ¿De acuerdo? Entonces, si tú observas y te das cuenta, no solamente es aquella persona que está pasadita de peso, es también determinar el porcentaje de grasa y dónde se encuentra esta grasa. ¿Por qué? Porque conlleva diversas complicaciones, como cuáles, como resistencia a la insulina, como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, como hiperlipidemia e hiperandrogenismo. Estas son las mayores complicaciones que conlleva un aumento de la cantidad de grasa en la región abdominal e intraabdominal. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ver un poquito de estadísticas. Las estadísticas que traigo no son mexicanas. Yo te invito a que hagas una investigación para ver
¿Qué tanto afecta la obesidad en México? Pero yo creo que eso es súper obvio, o sea, la verdad es que México se ha vuelto un país de obesos, México se ha vuelto un país de niños obesos, pero pues hay ciertas características que podemos destacar de otros lados del mundo. Por ejemplo, se vio que en Estados Unidos, de tener 14.4% de personas obesas, esto aumentó al 36.5%. ¿Sale? El 70% de los obesos pues se encuentran dentro del rango de edad de mayores de 20 años. ¿Sale? Hay obesidad extrema definida como un índice de masa corporal de 40 que alcanza hasta un 57%. De hecho, pues hasta en Los Simpsons sale, ¿no? O sea, sale un capítulo donde Homero llega a tener una obesidad increíble que tuvieron que incapacitarlo, ¿no? Y hasta eso también conlleva con las estadísticas. Es más frecuente este tipo de situaciones, pero a diferencia, los que sufren mayor obesidad en Estados Unidos es el género femenino. Se ha visto que hay mayor incidencia o aumenta la prevalencia más bien de la obesidad en el caso de personas que contienen o que conllevan cierta situación de pobreza. ¿Sale? Es más frecuente en personas de raza negra y en hispanos. ¿Sale? Solamente estamos hablando de frecuencia, ¿sale? No racismo ni nada. Simplemente estamos viendo qué características pueden conllevar a tener mayor riesgo de padecer obesidad. Y hasta eso es interesante, es menos frecuente en asiáticos. ¿Sale? La OMS refiere que de 1980 al 2008 hubo un aumento del doble, es decir, la cantidad de obesos se duplicó en ese periodo de tiempo. ¿Sale? No, si te das cuenta, este es un padecimiento bastante frecuente, bastante prevalente, que pues desafortunadamente pasamos por alto y que desafortunadamente también se está, desafortunadamente por las nuevas tendencias de pensamiento, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, no hay nada mejor que el amor propio. Sin embargo, el amor propio sí es aceptarte como eres, aceptar tus defectos, aceptar tus virtudes, porque cada uno es un ser único. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. Yo sé que cada uno de nosotros tiene sus propios demonios internos con los cuales tenemos que dominar y no tenemos que agradarle a nadie en el mundo para ser felices, pero no por eso vamos nosotros a dejar que una enfermedad nos empiece a hacer daño. Como veremos más adelante, hay muchas complicaciones secundarias a la obesidad y desafortunadamente pues es la de las principales causas de muerte y principales causas de muerte prevenibles. Entonces yo creo que lo importante es darnos cuenta que esta es una enfermedad, darnos cuenta que podemos tratarla y que pues debemos ser más cuidadosos, porque pues se relacionan muchas cosas que vamos a ver más adelante. Ahora bien, ya entrando un poquito más en la materia de fisiopato, tenemos que entender cómo se balancea el estado energético. Voy a explicar de una manera extremadamente simple. La verdad es que es más compleja de lo que aparenta ser, porque obviamente tenemos que ver el apetito. Se ha visto que pues hay ciertas reguladores del apetito, ¿sale? Y que todos estos factores se integran en el hipotálamo. En el hipotálamo se integran los diversos factores que vamos a ver ahorita y que van a ser encargados de regular el apetito. Por ejemplo, vamos a tener aferentes, o es decir, información del medio externo que proviene de los nervios vagos, y que esta habla de información sobre la distensión de las vísceras. Distensión de las vísceras. Es decir, qué tanto las vísceras aumentan de tamaño. Por ejemplo, el estómago cuando está lleno, cuando está vacío. También tenemos señales hormonales, entre las que destacan la leptina, la insulina, el cortisol y diversos péptidos intestinales, los cuales se van a encargar de regular el apetito del
cuerpo humano. Repito, hormonales tenemos como la leptina, la insulina, el cortisol y diversos péptidos intestinales que se van a encargar de regular precisamente esta sensación de apetito. También tenemos parte de metabolismo, por ejemplo, las concentraciones de glucosa. Cuando nosotros nos encontramos en hipoglucemia, esto conduce a hambre, ¿sale? Y pues todas estas liberación de sustancias, de péptidos, de hormonas, etcétera, se integran a diversas vías neuronales, como son vías serotoninérgicas, vías catecolaminérgicas, vías endocannabinoides y también vías opioides, y con ello vamos a regular el apetito, ¿sale? También hay otro punto que debemos tomar en cuenta, que es el gasto energético. Y fíjate que es muy interesante esta parte, porque todos pensaríamos que no, es que tienes que hacer alguna actividad. Pues resulta que la tasa metabólica basal, es decir, lo mínimo de energía que ocupa nuestro cuerpo, representa hasta un 70% de todo lo que gastamos de energía. De ahí también tenemos el costo energético del metabolismo y almacén de alimento. Vamos a ver aquí metabolismo y almacén. Es decir, ustedes saben que diversas rutas metabólicas van a requerir energía para poder funcionar. Una de ellas, por ejemplo, es el metabolismo de proteínas. Por eso es que una dieta rica en proteínas hace que las personas bajen de peso, porque se queman más calorías que las que se obtienen de comer productos derivados de la carne, ¿no? Ahora, el efecto térmico del ejercicio, por ejemplo, a lo que a lo mejor muchos diríamos, no, pues ponte a hacer un buen ejercicio y eso va a hacer que bajes de peso. Pues sí, obviamente ayuda, pero solamente representa del 5 al 10% del gasto energético. Y algo que también se encuentra aquí es la termogénesis adaptable. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que debe de existir un trastorno del gasto energético, el cuerpo debería disminuir sus necesidades calóricas y por eso es que empezamos a aumentar de peso. Ahora, también van a haber ciertas circunstancias o ciertos factores que van a alterar todo esto o que van a encargarse de regularlo, que es precisamente el adipocito. El adipocito es la célula del tejido graso y no solamente es una célula que reserva energía, también es una célula endocrina. ¿Esto qué significa? Que el adipocito tiene la capacidad de liberar diversas hormonas reguladoras. Hay muchísimas, como la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, el factor D, libera protrombóticos, libera angiotensinógeno y libera adiponectina. Recuerdo que en la universidad, o sea, imagínate, para que yo estudiara en la universidad, pues ya llovió, ¿no? Entonces mi maestro de nutrición nos hablaba de que el tejido adiposo también secretaba hormonas que bloqueaban la acción de la insulina y producían resistencia a la insulina y por lo tanto también los pacientes tenían alterado el metabolismo, ¿no? Entonces también hay que ver que cuando este tejido adiposo se encuentra en la región abdominal, también va a tener funciones endocrinas que también van a condicionar o agravar un proceso de obesidad, ¿sale? Ahora bien, esto es como que la base fundamental fisiológica del por qué, cómo se regula el gasto energético, ¿no? Ahora bien, hay que ver la etiología de la obesidad. O sea, ¿por qué la gente es obesa? ¿Por qué las personas empiezan a aumentar su porcentaje de grasa corporal? Realmente esa es una pregunta que se sigue realizando porque no está bien clara. O sea, uno diría, pues es que es muy fácil, pues es que una persona obesa se la pasa comiendo. Y pudiera ser que sí, pero pues en varios estudios se ha visto que a veces ni comen nada y comen lechuga y súper aumentan, ¿no? Entonces realmente no es tan sencillo. Entonces pues se han visto diversas teologías, diversas justificaciones y pues podemos decir que esta es una enfermedad multifactorial, es decir, donde intervienen diversos procesos, pero que obviamente tiene que ver con un desbalance o un descontrol entre el aporte energético y el gasto de energía.
Entonces, por ejemplo, se ha visto información genética. De acuerdo a los genes, por ejemplo, se han visto estudios en los que se analizan gemelos monocigóticos, y estos gemelos pues son adoptados por otras familias, ¿no? Entonces se ha visto que a pesar de que, por ejemplo, la familia que adopte sea con preponderancia la obesidad, los gemelos no suben tanto de peso. Como también se ha visto que si los gemelos son separados y cada uno vive con una familia distinta, con también detalles de obesidad, los niños pues se mantienen sin obesidad a pesar de tener dietas y costumbres distintas. ¿Sale? Sin embargo, pues esta parte genética no sigue las leyes de Mendel. Es por eso que pues ha sido un poquito complejo encontrarle una justificación genética. Sin embargo, pues sí existe. Y se ha demostrado que en algunas personas con obesidad, menos del 5% sí tienen variaciones genéticas importantes que pudieran justificar su obesidad. ¿Sale? Sin embargo, pues también tenemos cuestiones culturales. Y pues bueno, esto depende también tanto de la disponibilidad como de las características de la dieta. Y pues yo creo que para prueba podemos irnos a la película de Coco. O sea, ves que ahí llega la abuelita y mijito, que el tamal, que no sé qué quieres, otro no quiero, ¿cómo que no quieres? Y le zambute 7, 8 tamales, ¿no? Y pues eso es la parte de nuestra cultura, donde sabemos que no podemos rechazar un plato de comida, donde nuestra comida está fundamentada en masa, donde comemos masa en todas sus presentaciones. Y si tú revisas los tacos, los chilaquiles, las memelas, las enmoladas, todo es exactamente lo mismo. O sea, es masa con carne y con salsa, o sea, es exactamente lo mismo, y grasa, y pues eso es lo que comemos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a una región asiática, pues ellos a lo mejor comen un poquito más de verduras, ¿no? Entonces, pues sí es importante esto. Ahora bien, también se ha visto una relación en el caso de los niños, que los niños entre más vean la TV, se ha visto una relación con el aumentar de peso. Y pues esto tiene que ver más con la parte de actividad física. Harrison menciona que se ha visto una relación de aumento de peso con las dietas altas en grasa y altas en carbohidratos simples, que pues desafortunadamente es nuestra dieta mexicana, porque nunca falta el irnos a comer unos chilaquilitos, irnos a comer esto, todo así bañado en grasa, más una coquita, ¿no? Que tiene un buen de azúcar. O sea, tan solo una Coca-Cola de 600 mililitros tiene alrededor de 60 gramos de azúcar, ¿no? Por eso tiene un montón de cosas para que no te vomites, pero pues eso existe. Y algo muy interesante y muy triste para los que estudiamos área de la salud es la privación del sueño. El no dormir bien o estarnos desvelándonos continuamente aumenta el riesgo de padecer obesidad. ¿Cómo ves? O sea, hay que dormir también para que no tengamos esos detalles de obesidad. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ver esa patogenia, es decir, cómo es que se desarrolla la obesidad. Como yo te decía, es el resultado de 3 procesos. La obesidad es el resultado de 1. Aumento en el consumo calórico. 2. Un decremento en el gasto calórico. O 3. Una combinación de ambas. Tanto aumenta el consumo calórico como disminuye su gasto. ¿Sale? Se ha observado en algunos modelos animales que la leptina tiene mucha implicación en cuanto a esto, donde la leptina o su receptor, si existen algunas alteraciones, conlleva a tener mayor riesgo de obesidad. ¿Sale? Entonces, pues hay varias preguntas que nos hacemos, como realmente una persona obesa come más, y pues según las leyes de la termodinámica, en teoría sí deberían de comer más, pero como te dije, no siempre esto es real. O simplemente es que comen un poquito más en personas predispuestas. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre con el gasto energético? Realmente el gasto energético
cambia muchísimo, sí, y se ha visto que a veces en obesos el gasto energético está elevado y conforme van bajando de peso, este gasto calórico empieza a perderse, ¿sale? Y esto se debe principalmente a la pérdida de masa magra. Como no hay músculo, pues no hay un músculo que se encargue de eliminar esto. Entonces, pues hay modificaciones en el gasto energético, ¿sale? También se ha visto que existe cierta resistencia o aumenta la resistencia de diversas sustancias por la leptina. Entonces se ha visto que en algunos obesos la leptina alcanza valores muy altos y pues que nos habla de determinada resistencia, ¿no? Entonces, en términos generales, eso sería el por qué las personas se vuelven obesas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa cuando una persona es obesa? O sea, aparte de que pueden ser objeto de bullying y demás circunstancias, que desafortunadamente es algo bastante grave, conlleva también implicaciones de la salud. Es a lo que yo me refería, o sea, independientemente de que yo creo que sí se vale el amor propio, yo creo que debemos ser conscientes que a pesar de que tengamos mucho amor propio, a pesar de que nos gustemos cómo nos veamos, debemos ser conscientes de que el ser obesos no es nada y para nada saludable. O sea, yo te lo digo que tengo sobrepeso, ¿no? O sea, es bastante complejo todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque el ser obeso aumenta la mortalidad. Oílo bien, aumenta la mortalidad desde un 50 hasta un 100%, es decir, casi duplica la mortalidad o el riesgo de muerte, principalmente por causas cardiovasculares. O sea, está bien que te quieras mucho y demás, pero pues vas a vivir corto tiempo, ¿no? ¿Cómo qué consecuencias tiene? Ya las habíamos visto: resistencia a la insulina y diabetes. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una disminución de los receptores de insulina, puede ser que los ácidos grasos puedan afectar la función de la insulina, puede ser porque existe una acumulación de lípidos, que también esto conlleva a esta resistencia, porque los adipocitos producen sustancias que se van a encargar de producir resistencia a la insulina, como te mencionaba anteriormente, o hay una respuesta inflamatoria que condicione precisamente esta resistencia. Prácticamente el 80% de los diabéticos son obesos. Entonces, chécate, o sea, hay una relación muy importante. Número 2, trastornos reproductivos. En el caso de los hombres, va a existir una disregulación hormonal en la cual no se forma tanta testosterona, disminuye la concentración de testosterona y de su globulina, donde se une la testosterona, y aumenta la producción de estrógenos. Y por lo tanto, en el caso de los varones podemos encontrar ginecomastia, que es precisamente el crecimiento de la glándula mamaria simulando una glándula mamaria femenina. En el caso de las mujeres se relaciona mucho con alteraciones menstruales, específicamente con el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues estas pacientes van a tener ciclos anovulatorios, van a tener hiperandrogenismo y no van a tener la capacidad, o van a perder su fertilidad más bien. Entonces, si te das cuenta, sí está muy cañón esto. Ahora bien, también tenemos enfermedades cardiovasculares que van desde muchos factores de riesgo que pueden ser independientes, dependientes, etcétera. Y esto se relaciona mucho, insisto, con la cantidad de grasa intraabdominal. ¿Qué ocurre? Aumenta el riesgo de la aterogénesis. ¿Qué significa esto? Que los vasos sanguíneos van a tener una placa de ateroma. Y si tienen placas de ateroma, pues aumenta el riesgo de infarto agudo al miocardio, aumenta el riesgo de evento vascular cerebral, etcétera, que se asocia obviamente a dislipidemia. Y esto también aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial. Tenemos consecuencias pulmonares. Obviamente el exceso de peso, el exceso de grasa es un peso extra a los músculos respiratorios. Por lo tanto, la capacidad del pulmón de distenderse disminuye. El pulmón ya no se distiende con mayor facilidad. Hay un aumento en el trabajo ventilatorio, es decir, en la cantidad de energía que se requiere para poder respirar con normalidad. Disminuye los volúmenes pulmonares, y también
aumenta la predisposición a padecer síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es esto? Pues que estos pacientes roncan mucho o simplemente todas sus estructuras por la misma obesidad al momento de dormirse se colapsan y se cierra la vía aérea. Ya son personas que durante el sueño tienen momentos donde dejan de respirar y esto condiciona que exista un aumento en la producción de eritrocitos y que condiciona aumento de la presión arterial, aumenta la viscosidad de la sangre, esto aumenta el riesgo de producir trombos, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Son pacientes que apenas se sientan y ya se están durmiendo, algo así como yo últimamente en estos días de la residencia, ¿no? Entonces, chécate que existe esto, ¿no? Otro, enfermedad hepática y biliar. De la más destacable, porque obviamente hay más, es que pues la grasa se empieza a acumular en el hígado y esto va a producir hepatopatía adiposa no alcohólica, lo que conocemos o lo que desarrolla en esteatohepatitis, es decir, hígado graso. ¿Y cuál es el problema del hígado graso? Que el hígado graso se va a desarrollar a cirrosis o puede involucionar a un carcinoma. O sea, hasta por ser obeso aumenta el riesgo de padecer un cáncer hepático, por ejemplo, o tener cirrosis. O sea, imagínate, o sea, sin haber bebido a lo mejor una botella de alcohol. También aumenta la formación de cálculos. Tú ya sabes que algo muy frecuente de tener cálculos en la vía biliar o en la vesícula, pues son las 4 Fs, ¿no? O sea, muy características. Fat, 40 y female, o sea, mujeres que rondan los 40 años y que están gorditas. Eso es muy característico de aquellas personas que desarrollan cálculos. O sea, si tú ves una mujer con esas características, es female, 40 y fat, tú te vas a dar cuenta que si llega con un dolor abdominal después de haber, ya sabes, son piedras. O sea, no hay de otra. Y también otra característica es el cáncer. Se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de esófago, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de próstata, cáncer de la vesícula, cáncer de la vía biliar, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de endometrio, cáncer de ovario. O sea, se relaciona con múltiples cánceres y eso puede ser secundario a todas las respuestas inflamatorias o neurohormonales que tienen, sin hablar de las alteraciones óseas. Obviamente pues también el sobrepeso condiciona una lesión mecánica continua a las articulaciones y por obviamente estos pacientes desarrollan osteoartritis por ese trauma. También pueden desarrollar gota y en el caso de la piel pues también desarrollan algo que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans es una coloración negra en los pliegues de la piel que se ve muy relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces chécate, o sea, está bien que nos aceptemos y todo, pero mira todas las consecuencias que podemos tener por no prestar atención a tratar de bajar de peso. Bueno, ni siquiera peso, o sea, mantenernos saludables y disminuir este tejido graso. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como personal de salud? Pues tenemos que valorar. Tenemos que hacer una valoración de estos pacientes que incluya una adecuada historia clínica, una adecuada exploración física, valoración de riesgos o enfermedades, valorar la condición física del paciente y, lo más importante, que no es lo único, pero la disposición al cambio. Bien dicen las abuelitas, los zapatos a la fuerza no entran. Lo mismo ocurre con las personas que desarrollan o sufren obesidad. Si nosotros no tenemos a un paciente, y no necesariamente obeso, o sea, puede ser cualquier otra enfermedad, diabetes, hipertensión, etcétera. Si mi paciente no está dispuesto a cambiar, por más que yo le haga, por el mejor tratamiento, por más que yo quiera hablar, son personas que no van a modificar. Entonces yo necesito de varias estrategias para pues poder ayudarle a mi paciente. Obviamente pues yo valoro el riesgo, hay diversas escalas de valoración de riesgo que están relacionadas con diversas sociedades. No las vamos a tratar porque no es el tema de la clase, pero sí vamos a ver el tratamiento. El tratamiento lo podemos dividir en dos, que sería el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Obviamente pues eso se lo llevan a cabo pues los cirujanos bariatras, los cirujanos, ¿cómo se llaman? Bueno,
los cirujanos que tienen la subespecialidad precisamente en este tipo de tratamiento. E igual yo creo que sería una muy buena idea poder invitar a un médico que se encargue de este tipo de cirugías para que nos explique las indicaciones y todo. Tengo un amigo, voy a ver si puedo charlar con él para que nos grabe algo y podamos subirlo aquí al canal para que pues conozcamos un poquito más sobre estas cirugías. Yo solamente voy a mencionar algo muy general, pero realmente no es mi campo, no es mi área. Yo estudio medicina interna, entonces la parte quirúrgica pues sí conozco parte, no conozco todo, y muchísimo menos pues la parte del tratamiento de la obesidad. Pero en el caso del tratamiento médico, pues el objetivo es tratar de mejorar todas las cuestiones o factores concomitantes que se encuentran para disminuir los riesgos, ¿sale? Y el más importante es el estilo de vida. Esto es lo primero con lo que se debe de empezar. Y obviamente esto incluye dieta y 2, actividad física. No hay de otra. Dieta y actividad física. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues disminuir el consumo global de calorías. Se recomienda de las calorías que normalmente consume el paciente hacer una disminución de 500 a 750 calorías al día, para que poco a poquito vayamos disminuyendo, para que nosotros tengamos una meta de pérdida de peso de 0.5 a 1 kilogramo por semana. ¿Sale? Se ha visto que se debe de tratar que los objetivos sigan la estrategia SMART, que sean específicos, que sean mensurables, que sean acordados, que sean realistas y que sean oportunos. Porque no va a ser de no, pues para el día de mañana yo voy a estar súper buenote como perengano artista. O sea, no. O sea, eso no es real, no es mesurable. ¿Sale? Y se prefiere aumentar el consumo de alimentos de densidad energética baja. Densidad energética baja. ¿Qué significa? Que por el volumen de alimento las calorías que tengan sean bajas, pero que promuevan, eso sí es importante, que promuevan saciedad. Por ejemplo, las sopas, la fruta, la verdura, la avena y la carne magra. Esas nos ayudan a disminuir la sensación de hambre, pero ¿qué crees? No nos dan tantas calorías. ¿Sale? Respecto a la actividad física, pues esta tiene que ser recomendada. El que diga tiene que ser moderada, y se recomienda que sean de 150 minutos a la semana de actividad física moderada, o que sean 75 minutos que sean enérgicos, pero que sean en episodios de 10 minutos que pueden ser distribuidos durante toda la semana. ¿Sale? Pero a todo eso también se le agrega una terapia conductual. Es decir, debemos de ver la forma de modificar la conducta de mis pacientes, ya sea con una autovigilancia, manejo del estrés, control de estímulos y apoyo social. Funciona tener un diario, hoy hice eso, hoy hice el otro. Funciona llevar un checklist de lo que voy haciendo para que precisamente pues se lleve un autocontrol de todo esto. ¿Sale? Obviamente dentro del tratamiento médico existe el tratamiento farmacológico. También existen fármacos que pueden ser empleados para pues el tratamiento de la obesidad cuando no se ha visto resultados en las modificaciones al estilo de vida. Desafortunadamente, la gran mayoría de los pacientes y también la gran mayoría de personal de salud prefieren saltarse los pasos. O sea, no es que no sea bueno, o sea, sí es bueno. Y debemos de buscar el máximo beneficio para nuestro paciente, que tenga resultados, pero que tampoco tenga efectos adversos. Yo creo que es mejor hacer una dieta y hacer ejercicio, y posteriormente, si veo que no me funciona siendo totalmente dedicado, ahora sí le puedo agregar un fármaco. ¿Sale? Pero pues depende de cada persona, depende de cada médico, depende de sus características. No sea, como que sería lo ideal ir escalando, porque también hay personas que por más que lo han intentado no lo logran, y pues para eso existen otras alternativas, ¿no? No significa que no, tú bajas de peso a fuerza, haces dieta, haces ejercicio, y si no, pues que eres flojo, floja. No, para nada. Simplemente hay que estar conscientes que pues también conlleva su riesgo, ¿no? Tenemos por ejemplo anorexigénicos, que su función es inducir la saciedad, pero que desafortunadamente pues también conllevan ciertos efectos adversos, como inquietud,
como insomnio, boca seca, estreñimiento, hipertensión arterial, taquicardia, ¿no? O también, por ejemplo, tenemos medicamentos que se van a encargar de disminuir la absorción de grasas, como por ejemplo el Orlistat, que bloquea precisamente la absorción de estas grasas, y solamente 30% de la grasa pues es la que no va a poder ingresar, ¿sale? Obviamente, si no se absorbe la grasa, tiene que salir por algún lado, y una característica de estos fármacos es que produce esteatorrea, es decir, vemos la grasa como se encuentra en la taza. También, al no poder absorber de forma adecuada las grasas, disminuye la absorción de vitaminas, como son la vitamina D, la vitamina E o los carotenos, ¿sale? Y por último, como ya te mencionaba, pues existe la cirugía bariátrica. Hay múltiples técnicas que, de acuerdo a Harrison, se pueden clasificar en cirugías restrictivas, en cirugías que propician mala absorción restrictiva, o aquellas que hacen mala absorción de nutrientes. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se hace una modificación del aparato digestivo de manera que condiciona precisamente esto, condiciona la pérdida de peso. Aunque se han clasificado de esa manera, realmente el efecto que tienen es porque modifican la fisiología, más que sean restrictivas o algo, modifican la fisiología de las hormonas, modifican el metabolismo de los ácidos biliares, modifican la microbiota intestinal, y alteran o generan cambios en el metabolismo del tejido adiposo, y por lo tanto es que los pacientes pues empiezan a bajar de peso. Y la verdad es que es una muy buena opción para aquellos pacientes que tienen obesidad grave, y para aquellos pacientes que tienen obesidad moderada y que tienen algún trastorno médico grave, que si no bajan de peso, no que bajen de peso, que disminuya su obesidad, eso pondría en alto riesgo su vida, ¿sale? Entonces, pues esta es como el resumen muy chiquito, muy rápido de lo que es la obesidad. Espero que haya sido de tu agrado. Me gustaría que con esta información, junto para mis alumnos con el artículo que vimos, hagan un comparativo, y que por favor elaboren una infografía sobre la obesidad y la suban a, donde ya saben, a nuestra aula virtual. En el caso de los demás que probablemente no sean mis alumnos y anden viendo este video, pues les agradezco que hayan puesto atención, y si hay alguna duda o algo, pues estamos en contacto, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, bye bye.